Que el Señor le bendiga, hermano, en este día jueves. Ya estamos avanzando. Para algunos hermanos, la semana corta, ¿ya? Pero nosotros seguimos igual. Habrá culto el, el domingo. Un rato más enviaré el enlace para inscribirse a la reunión. Varios hermanos están viajando al sur y oramos para que les vaya bien y regresen bien también. Amén. Hoy comenzamos el capítulo 8 de la carta a los Hebreos y bueno, aquí el escritor nos va a mostrar que Cristo, el sumo sacerdote del verdadero santuario, ¿m? Eh, el sumo sacerdote celestial, va a haber algunas expresiones en realidad, y opuesto al sacerdocio terrenal y que ya, como lo hemos visto, está obsoleto en lo ceremonial, ya en lo ritual, porque Cristo ya cumplió perfectamente la justicia de Dios. Para esto, hermano, vamos a leer ahí Hebreos 8 del 1 al 5, donde dice así: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, las cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús le damos gracias por esta palabra y pedimos que sea usted el que nos dirija conforme, Señor, a los propósitos que usted tiene en este tiempo, Señor, de hacer y mostrar en realidad la verdad de Cristo superior a todo lo que hemos visto, Señor. Les doy gracias y pido por los hermanos que están pasando dificultades, los hermanos que están recuperándose, Señor, de todas las situaciones complicadas, y rogamos que usted siga haciendo su obra en nuestras vidas. Gracias, Señor, le damos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Sabe? Es bueno conocer esta carta que nos lleva a tener la dimensión del que está a favor nuestro. Por eso el verso 1, el escritor de los Hebreos dice: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. La Dios habla hoy, lo dice así. Lo más importante de lo que estamos diciendo es que nuestro sumo sacerdote es de tal naturaleza que se ha sentado en el cielo a la derecha del trono de Dios. Piense esto. El escritor le está hablando a hebreos, a personas que estaban familiarizadas con todo el sistema de la liturgia, de los sacrificios del sumo sacerdote. Entonces, cuando ahora se refiere al punto principal, en el griego se refiere al punto capital, ¿ya? Eh, pero no va a hablar de algo nuevo, sino va a reforzar lo que ya anteriormente venía diciendo. El sacerdocio de Cristo, ¿sabe? Es trascendentalmente, preeminentemente e infinitamente superior a todo el sistema religioso de los otros sacerdotes terrenales. Es absolutamente mejor. Y, y en este solo aspecto es mucho más sublime, ya que ejerce su sacerdocio en el cielo y no en el lugar santísimo terrenal del tabernáculo o del templo. Este
oficio, refiriéndose a Cristo, es infinitamente mejor. Por eso, tomando textos y pasajes de esta misma carta, de lo que viene más adelante, por ejemplo, en el capítulo 10, verso 12, dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Sabe? Yo pensaba en esto, los sacerdotes entraban una vez al año al lugar santísimo, ¿ya? Era el lugar que nadie más podía entrar. El sacerdote entraba por un breve tiempo. En realidad yo digo, entraba tiritando porque no podía cometer ningún error en ese lugar. No podía chocar con el mueble, no podía golpear el incensario con el arca que estaba allí. No podía caérsele al suelo ni tropezar. Tenía que ser una ceremonia perfecta. Y aunque era un breve tiempo y estaba de pie ante el símbolo del trono de Dios, pero oiga, Cristo, Cristo está sentado en el trono de la divinidad, de la divina majestad. Así es la palabra, de la divina majestad en las alturas mismas. Y está ahí para siempre, para siempre. Y ahí por eso lo dice, ahí sentado a la diestra del trono de Dios, a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Eh, Ahora, le digo algo, recuerde que ya había establecido esta carta la superioridad de Cristo al referirse al orden de Melquisedec, ¿ya? Este personaje que aparece en las Escrituras sin genealogía, sin nacimiento y sin, ¿cómo se dice?, acta de defunción. Pero era un modelo para que consideráramos que el sacerdocio de Cristo no sería como el levítico, que tenían que ir dejando a alguien ahí a cargo porque iban muriendo. Sin embargo, Cristo no sería reemplazado ni dejaría heredero alguno, sino que él seguiría cumpliendo el oficio para siempre. Por eso, ahora mostraría que la obra realizada por el nuevo y gran sumo sacerdote de este nuevo pacto es muy superior a lo realizado por los antiguos sacerdotes del antiguo pacto, que por consecuencia queda obsoleto y ya pasa a ser inútil, ¿ya? Sí, o sea, realmente es inútil cualquier sacrificio que se haga ahora en la tierra, aunque sea el mismo Aarón que viniera a hacer. ¿Por qué? Porque Cristo ya cumplió, Cristo ya hizo lo necesario, lo que era propicio y lo que realmente Dios exigía. Ahora, cuando pasamos al verso 2, este habla, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario, dice el versículo 2, ministro del santuario, y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Oiga, ahora está hablando del santuario celestial, que es el verdadero santuario, no los prototipos terrenales, sino este es el original. La nueva Biblia viva, la versión moderna, el verso 2 lo dice, y oficia en el santuario, es decir, en el verdadero lugar de adoración que fue hecho por el Señor y no por ningún ser humano. Oiga, esto es lo interesante de saber que cualquier prototipo, edificación y construcción terrenal solamente era una especie de prototipo, una demostración de lo perfecto. Bueno, más adelante lo veremos. Y esta misma carta en el capítulo 9, en el verso 11, dice, pero estando ya presente Cristo, ¿ah? Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros,
por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Ahora, Cristo en el verdadero santuario deja obsoleto todas las ceremonias que se hacen ahora, y aún ahora en este tiempo, eh, los hebreos, ¿ya? Ministro. Cuando habla de ministro se refiere al ministerio sacerdotal, ¿ya? Del templo, pero ahora del verdadero, no el de las figuras, ¿ya? No el del prototipo. No, ahora está hablando del verdadero. Fíjese que en la carta a los Hebreos, en el 9:24, dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Oiga, esto es excelente, hermano. Esto es excelente. ¿Sabe por qué? Porque el Señor cumplió a cabalidad con la justicia que requería el pago del pecado del hombre. Y no entró en un santuario terrenal, sino en el cielo mismo, presentándose por nosotros ante Dios. Y en esto yo le doy gracias al Señor por haber hecho y haber tomado ese lugar por mí, porque realmente Él lo hizo. Él lo hizo. Avanzando, hermano, al verso 3, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste, refiriéndose a Cristo, tenga algo que ofrecer. Ministro, servidor. Fíjese, la NTV dice, ya que es deber de todo sumo sacerdote presentar ofrendas y sacrificios, nuestro sumo sacerdote también tiene que presentar una ofrenda. La razón de llamarlo ministro del santuario y compararlo con lo que hacían los sacerdotes terrenales, ya entrando con la sangre del animal sacrificado, ahora Cristo ofreció su propia sangre, cumpliendo totalmente, hermano, con lo que requería la justicia de Dios. Y esta sangre que se rociaba, fíjese, esa sangre se rociaba, ya, ahora está en el cielo para rociar a los creyentes que le han elegido. Oiga, yo decía, es tan perfecto, hermano, lo que Dios hizo. Yo decía, ¿cómo Él mandó a hacer el tabernáculo? ¿Cómo Él ya hizo todo este sistema de los sacrificios para llevarnos a lo perfecto, que en realidad lo hizo Cristo? Y luego nosotros los que hemos decidido, por eso Pedro, mire, Pedro en el capítulo 1, en el verso 2 dice, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicados. ¿Sabe? Este texto, elegido según la presciencia, se refiere al conocimiento previo, ya al conocimiento previo de Dios, que Dios conoce en realidad, Dios sabe. En las versiones modernas, en una dice según el conocimiento previo, otro dice según el propósito de Dios, elegidos según el propósito de Dios. Otra versión moderna dice elegidos de acuerdo al plan divino. ¿Y cuál era el plan divino? Que en santidad de Dios, en la santidad, podamos obedecer. ¿Mm? Obedecer. Entonces, los elegidos según el propósito de Dios son los que cumplen el plan que Él ya estableció previamente en cuanto a la santidad y en cuanto a la obediencia. Y en esto, ser rociados. Recuerde que era el símbolo de la sangre del pecador que moría. El alma que pecare, esa morirá. Entonces, cuando el sacerdote llevaba la sangre del animal, decía, aquí está por el pecado ah, eh, de, de, de Juanito, siempre uno dice este nombre, ¿ah? O de Pedrito.
Aquí está, pero voy a ser más claro. Por el pecado de Carlos, aquí la sangre, y él la rociaba allí para aplacar la ira de Dios por causa del pecado. Entonces, pero esa sangre de los animales no borraba el pecado, solamente lo cubría ahí, lo cubría. Sin embargo, Cristo, por su sangre, oiga, borró el pecado. Entonces, el sacerdote terrenal solamente podía cubrir, pero Cristo nos limpió, nos santificó, nos perdonó, borró nuestro pecado y ahora estamos en Él, en Cristo, pero para obedecer. Esto no lo olvide, ¿ah? No lo olvide. Hay gente ahí que está enseñando cosas raras que ya nosotros no pecamos porque Cristo perdonó nuestro pecado. Ah, pero momentito. Oiga, nunca olvide que Juan dice hijitos. Hijitos, se está refiriendo a los hijos de Dios. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Entonces, mis hermanos, siempre tenemos ese abogado que está pidiendo por nosotros, no para vivir en el pecado, sino que si alguno hubiere pecado, pero no siga viviendo en el pecado, sino busque el perdón de Dios, ¿ya? Para vivir en santificación, en la santidad de Dios. Amén. Continuamos. Verso 4. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdote que presenta las ofrendas según la ley. Así que si estuviese sobre la tierra, fíjese aquí, se está refiriendo a Jesucristo. Si sirviera en la tierra no sería sacerdote. Aquí ya hay sacerdotes que siguen la ley y presentan ofrendas a Dios. Hace clara alusión, hermano, a que Cristo ejerce su oficio en el cielo, no en la tierra, en el poder de su vida resucitada, sí, en el poder de la resurrección. Recuerde que Él no lo hizo en la tierra, ya que en la tierra los sacerdotes debían ser de una línea, de una familia, de un orden terrenal. Pero sí Él en la tierra ofreció su vida, ¿ya? Al ofrecer la sangre, lo hizo acá en la tierra. Pero entró en el santuario celestial y no será sacerdote según la ley de Moisés. No, no, porque él no va a hacer eso, que eso ha quedado obsoleto por, por consecuencia de lo que ya venimos hablando, de este nuevo pacto, el cual Cristo eh, ofreció el sacrificio perfecto, el sacrificio perfecto. Y por consiguiente, los terrenales solo lo hacían en el santuario que era figura y era sombra del verdadero santuario. Todos los sacerdotes terrenales lo hicieron en una especie de prototipo que estaba mostrando y señalando otra cosa. Sí, mire el verso 5, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Como se le advirtió a Moisés cuando iba a elegir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Haz todas las cosas conforme al modelo. ¿Por qué? Porque todo lo terrenal estaba mostrando al verdadero, lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Entonces, ¿sabe? Esta figura, ya, de donde dice el verso 5, los cuales sirven a lo que es figura y sombra. Se refiere, ¿sabe? Que en las actuaciones, ya en ese tiempo, obviamente no estaban la manera que tenemos hoy de iluminación, de focos, no, porque ellos todo lo hacían en recintos muy pequeños y cuando hacían una obra de teatro, eh, el que llevaba la iluminación se ponía detrás del personaje que tenía que entrar y obviamente lo que la gente primero veía no era al actor, sino era la sombra
del que iba entrando para hacer su recital, para decir sus palabras, porque la luz venía detrás de él. Y lo que ellos veían siempre era la figura o la sombra del que iba a hacer lo que correspondía hacer. Por eso cuando le escribe a ellos, los cuales sirven lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, entonces lo que le está diciendo, ustedes solamente veían la figura y la sombra del que realmente lo iba a hacer completo. Entonces, toda la ceremonia, todo el tabernáculo, era solamente la figura y la sombra de las cosas celestiales, que luego se hacen presente en Cristo, mostrándonos realmente quién es el verdadero sacerdote, el que intercede por nosotros, el que clama por nosotros, Cristo. Y ya estando presente, la verdad es que el actor primero veía la figura, en la sombra del que iba avanzando. Pero mientras iba avanzando, la gente iba viendo ya después al actor y nadie más se preocupaba de ver la sombra o la figura que mostraba la sombra, sino que veían al verdadero. Lo mismo pasa con Cristo. Pero sabe, tristemente hay gente en este tiempo que quiere volver a la figura y a las sombras. Sí, lo mesiánico, tratando de volver al arca, al candelero ahí, poniéndolo en el templo, los panes puestos allí de la proposición. Oiga, eso ya quedó obsoleto porque Cristo es realmente el que apuntan todas esas cosas. En la versión moderna, Dios habla hoy. Dice, pero estos sacerdotes prestan su servicio por medio de cosas que no son más que copias y sombras de lo que hay en el cielo. Y sabemos que son copias por cuanto cuando Moisés iba a construir el santuario, Dios le dijo, pon atención y hazlo todo según el modelo que te mostré en el monte. Ah, le advirtió. Yo dije, oiga, Dios le advirtió a Moisés, le advirtió de cómo debía hacerlo. Y esto no se lo dijo una sola vez. Mire, busqué en la escritura todas las veces que el Señor le dijo, fíjese, en Éxodo 25, 8, 9, y harán un santuario para mí. Este es el Pentateuco, ya antes todavía no había nada de esto. Y aquí le dice a Moisés, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. El verso 9, conforme a todo lo que yo te mostré, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Fíjese aquí, Dios le dice, conforme a todo lo que yo te mostré en el Éxodo 26:30, y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Mire, 27:8, lo harás hueco de tablas, de la manera que te fue mostrado en el monte, así lo harás. Luego, en el Nuevo Testamento, en el capítulo 7, 44, ahí repitiendo ya lo que ya ellos sabían respecto a lo que Dios le había pedido a Moisés. eh, y, y en este discurso donde Esteban está hablando, dice, tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto. Oiga, no es casualidad de que esto salga, por lo menos aquí lo pongo estas 4 veces, pero en realidad son más las veces que le dice conforme al modelo que te fue mostrado en el mundo. Oiga, ahora imagine esto. Los primeros 40 años de vida de Moisés estuvo en Egipto. Allí Moisés vio toda clase de santuarios que tenían los egipcios para cada uno de los dioses que ellos creían. Entonces, Moisés debe haber tenido en su cabeza una cantidad de modelos, ya, de santuarios, porque los egipcios adoraban al sol, adoraban al río,
adoraban los anfibios, adoraban los gatos, adoraban los insectos. Oiga, adoraban a los faraones. Y cada faraón que se creía Dios hacía un santuario para él. Usted sabe las construcciones espléndidas que hay aún allí para visitar las personas, las mismas pirámides eran los sepulcros de ellos, donde llevaban una nave de navegación, pensando que ellos iban a navegar, le ponían alimentos, ponían esclavos adentro que morían ahí cuando sellaban estas tumbas, porque serían los que seguirían sirviéndole en la eternidad a los faraones, cosas obviamente que sabemos que no eran ciertas, pero ellos las creían. Entonces Moisés vivió los primeros 40 años de su vida viendo y todo eso que era transmitido por las generaciones ahí de los egipcios. Por eso el Señor le enfatiza, conforme al modelo que te fue mostrado en el monte, de la manera que te fue mostrado en el monte, conforme a lo que yo te mostré, que lo hiciese conforme al modelo que había visto. Oiga, nuestra imaginación puede dar para mucho, pero yo creo que Moisés tenía sumamente claro y Dios le mostró el tabernáculo cómo debía ser, porque todo el tabernáculo entero, desde las estacas, las maderas, los lienzos que amarraban, eh, las estacas para afirmar, todo representaba a Cristo, el personaje principal. Y este ahora le dice a los hebreos, este es más sublime que el tabernáculo y que el templo y que el sacerdocio de Aarón, de Leví, que este es más sublime. Imagínense lo que tenemos nosotros, hermano, a Cristo, ya intercediendo y clamando por nosotros. ¿Qué tal si oramos al Señor? Le damos gracias a Él por lo que Él ha hecho en este tiempo, por mostrarnos esto tan espléndido. ¿Sabe? Yo me alegro de estar repasando esta carta a los hebreos porque me muestra cuán maravilloso y perfecto es lo que hoy tenemos nosotros, que por la fe habita Cristo ahí en nuestros corazones. Amén. Vamos a orar al Señor. Padre, gracias le damos en esta hora por la bendición de su palabra. Y queremos que por medio de esta palabra usted bendiga, Señor, bendiga nuestras vidas. Nos enseñe, Señor, a valorar lo que hoy tenemos. La iglesia de Cristo reunida, Señor, para adorarle a usted. Gracias, Señor, por haber tomado nuestro lugar en la cruz, por haber pagado por nuestro pecado, por guiarnos en este tiempo a obedecer, a llevarnos, Señor, en esta vida y siguiendo las pisadas suyas, Señor. Enséñenos en todo tiempo para hacer su voluntad y ayúdenos, Señor, a vivir para usted. Gracias, Señor. Guarde a los hermanos, Señor, que viajan. Nuevamente oramos y oramos por los hermanos que se están recuperando de las diferentes situaciones que están viviendo. Abra puerta de bendición a los que hoy la necesitan. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, que el Señor les bendiga. Ahí en unos 15 minutos más o 10 minutos más voy a estar subiendo el enlace para que usted pueda inscribirse para el culto de este día domingo 18 de septiembre. ¿Sabe? Vamos a cumplir un año de reuniones presenciales este domingo. Comenzamos el año pasado y llevamos un año ya. Qué bueno ha sido el Señor. Amén. Y le doy gracias al Señor por la fidelidad de cada uno de ustedes. Y como lo hemos venido diciendo hace mucho tiempo, nos vemos pronto, si el Señor así lo permite. Y si no, nos veremos allí donde nos reuniremos por la eternidad. Que el Señor le bendiga.